Bienvenidos al universo de Orión, el canal donde la literatura se convierte en tu aliada para conquistar cualquier examen y sobre todo para despertar una mirada más profunda sobre lo que leemos. Hoy exploraremos la joya breve, enigmática y fascinante de Gabriel García Márquez, Ojos de perro azul. Puede que esta no sea la obra más conocida del autor del realismo mágico, pero creedme, en sus pocas páginas, García Márquez concreta una intensidad emocional y una profundidad simbólica que merece toda su atención, especialmente si estás preparando cualquier prueba. Y es que aquí no solo hay amor, ni solo hay sueño. Hay un lenguaje poético que habla del deseo imposible, del dolor de no poder tocar lo que más se ama, y de esa línea borrosa entre lo real y lo onírico. Con esta narración, el joven García Márquez, antes del éxito de 100 años de soledad, ya comenzaba a romper con la lógica narrativa tradicional, anticipando lo que sería su sello inconfundible. En este vídeo te voy a contar todo lo que necesitas saber para dominar este texto. El contexto literario, los símbolos, los temas, los recursos estilísticos y, por supuesto, todo eso puede ayudarte a sacar la mejor nota en cualquier examen de comentario de texto o bien análisis literario. Así es que si quieres entender de verdad lo que este cuento sigue siendo objeto de estudio, cómo abordarlo en una prueba y de paso dejar con la boca abierta a quien corrija tu examen, quédate, porque en Universo de Orión abrimos los libros, pero también los ojos del pensamiento crítico. Resumen detallado de Ojos de perro azul. Punto por punto. 1. Un cuento en el umbral del sueño. La historia transcurre enteramente en un espacio onírico, en el cual dos personajes, un hombre y una mujer, se encuentran repetidamente solo mientras sueñan, aunque nunca logran coincidir en el mundo real. Desde el principio, el lector se ve sumiso en una atmósfera etérea, suspendida sin coordenadas claras de tiempo ni espacio, en la que la lógica del sueño se impone. Hay una mezcla de cercanía emocional y lejanía física que envuelve a los protagonistas. 2. El enigma del reconocimiento. El hombre es consciente de que está soñando y también reconoce a la mujer del sueño como alguien que ha estado presente en sus sueños anteriores, pero de quien no puede recordar el nombre ni el rostro cuando despierta. La mujer, por su parte, lleva años intentando localizarse a sí misma en la vigilia. Para ello, escribe por toda la ciudad la frase «Ojos de perro azul», que, según ella, es la clave que solo él podría identificar al despertar. A pesar de esa estrategia, él nunca logra recordarla al salir del sueño. 3. Una conversación suspendida entre deseo y frustración. A lo largo del cuento, los personajes entablan un diálogo cargado de ternura, melancolía y deseo reprimido. Hablan de su necesidad mutua, de la imposibilidad de tocarse, de la incapacidad de reconocerse fuera del sueño. El lenguaje que utilizan es simbólico y fragmentario, como si se aferraran a pedazos de memoria o identidad que nunca terminarán de completarse. 4. La ambigüedad entre cuerpo y alma. Uno de los elementos más sutiles del cuento es cómo se explora la sensación física en un mundo intangible. La mujer dice tener frío, el hombre habla del calor de su cuerpo, se describen gestos, cercanías, pero todo se esfuma porque el contacto nunca se consume. Esto remite a una reflexión más profunda sobre la soledad, el anhelo y la fugacidad de los vínculos humanos. 5. Una memoria que se borra al despertar. El mayor conflicto de la narración es la condena al olvido. Él jamás logra recordar la frase que podría llevar a ella en la vida real. La mujer insiste, lo repite, lo desea, pero el sueño es una prisión de la que no pueden escapar juntos. Así, el cuento termina como comenzó, en un espacio cerrado e intangible, con el cielo repitiéndose eternamente, sin resolución, sin redención.
Intención comunicativa de Ojos de Perro Azul. Explorar la incomunicación entre los seres humanos. Gabriel García Márquez utiliza el espacio onírico como metáfora de la dificultad o imposibilidad, en su caso, de establecer una verdadera conexión entre las personas. Los personajes del cuento se reconocen dentro del sueño, pero nunca logran encontrarse en la vigilia. Esta imposibilidad de reunirse fuera del mundo intangible refleja una profunda soledad existencial y una crítica a las barreras que impiden la comprensión entre los seres humanos, incluso cuando hay amor o deseo. Representar el deseo y la frustración como experiencia universal. El cuento se convierte en un símbolo del deseo inalcanzable. Los personajes sienten una atracción mutua, una conexión que los une durante años, pero jamás pueden tocarse, materializar su afecto o incluso recordarse al despertar. La intención del autor es evidenciar cómo el deseo puede ser persistente, real, incluso desgarrador y, sin embargo, completamente inasible. Es una denuncia silenciosa a la brecha entre lo que anhelamos y lo que realmente podemos alcanzar. Romper los límites entre lo real y lo imaginario. Desde sus inicios, García Márquez juega con la ambigüedad entre sueño y realidad. Aquí crea un universo donde los sueños tienen continuidad, memoria e intensidad, mientras que el mundo real se presenta como una especie de olvido inevitable. El cuento desdibuja las fronteras de lo racional, anunciando el estilo que luego dominará su obra, el realismo mágico. Su intención es mostrar que lo onírico y lo poético también puede expresar verdades más profundas de lo que estrictamente es realista. Simbolizar la memoria, el olvido y el tiempo suspendido. La frase «ojos de perro azul», repetida obsesivamente, se convierte en el símbolo de un intento desesperado de ser recordado. El autor sugiere que la memoria no siempre nos pertenece, que el lenguaje no garantiza la permanencia de lo vivido y que el tiempo en los sueños o en la vida puede volverse circular, atrapándonos en un bucle de anhelo y pérdida. Invitar a la interpretación activa del lector. García Márquez no da respuestas, al contrario, propone una experiencia literaria abierta, ambigua, que exige una lectura simbólica, emocional y reflexiva. Su intención es que el lector participe, que se cuestione, que se incomode ante lo que no puede explicarse de forma lógica. Este cuento es un ejercicio de poesía narrativa que reta la pasividad del lector tradicional. Mecanismos de cohesión en Ojos de Perro Azul. A pesar de su atmósfera etérea y su aparente desconexión con lo racional, el texto está cuidadosamente articulado a través de los recursos que le otorgan unidad, coherencia simbólica y literaria. Repetición temática y verbal. La frase «ojos de perro azul» actúa como estribillo, núcleo simbólico y estructura circular. Cada repetición refuerza el vínculo entre los personajes, su desesperación y su condena al olvido. Otras repeticiones, como por ejemplo las sensaciones físicas, tengo frío, te calientas como si tuvieras fiebre, acentúan el contraste entre la cercanía emocional y la imposibilidad física. Estructura circular. El cuento no avanza hacia una resolución, sino que parece girar sobre sí mismo. Los personajes despiertan, olvidan, vuelven a encontrarse en sueños, repiten la misma conversación y el ciclo comienza de nuevo. Esta forma, sin desenlace tradicional, simboliza la eternidad del deseo no consumado y la imposibilidad de escapar del mundo onírico. Cohesión semántica a través de símbolos. Elementos como el frío, la respiración, la ausencia de reflejo en el espejo, la luz tenue o la cama como espacio limital son imágenes recurrentes que sostienen el tono y los temas del cuento. Todo en el texto remite al universo del sueño, pero con una coherencia interna que hace que el lector no se sienta perdido, sino suspendido. Unidad de espacio y tiempo.
Toda la acción se sitúa en un único espacio difuso, posiblemente una habitación, y en un tiempo indeterminado, que pertenece al mundo onírico. Esta concentración espacial y temporal da cohesión al relato y lo convierte en una experiencia intensamente introspectiva y cerrada en sí misma. Uso del diálogo como forma de cohesión estructural. El cuento está casi completamente construido a partir del diálogo de los dos personajes, sin intervención directa de un narrador omnisciente. Este recurso da unidad formal al texto y refuerza la intimidad y la tensión emocional entre los interlocutores. A través de este diálogo se construye el universo simbólico sin necesidad de explicaciones externas. Comentario argumentativo sobre Ojos de perro azul. En Ojos de perro azul, Gabriel García Márquez propone una narración donde el conflicto no se desarrolla en el plano físico ni en el social, sino en un territorio mucho más íntimo, el de lo inalcanzable. A diferencia de otras obras en las que los personajes luchan contra el entorno o contra otros, aquí la verdadera tensión nace de un anhelo compartido que nunca puede concretarse. Esta imposibilidad no es accidental, sino el eje mismo de la estructura del cuento. A través de una atmósfera suspendida, irreal y melancólica, García Márquez expone la frustración esencial del ser humano, que no es otra que la de no poder tocar aquello que más desea, incluso cuando lo tiene delante. El sueño, más que un simple recurso narrativo, es el espacio donde el deseo se hace presente, pero también donde se revela su fragilidad. La pareja de protagonistas se encuentra noche tras noche en ese terreno intangible, pero jamás pueden llevar su encuentro al mundo consciente. Este detalle cobra fuerza si se lo interpreta no como una cuestión fantástica o surrealista, sino como un símbolo de lo que muchas veces ocurre en la vida real. Nos cruzamos con personas, ideas o emociones que sentimos intensamente, pero que nunca llegan a consolidarse por completo. Además, el cuento plantea una reflexión sobre la ineficacia del lenguaje cuando se enfrenta al olvido. La mujer ha repetido durante años una frase, ojos de perro azul, que escribe por todas partes como un conjuro, un ancla, una señal. Sin embargo, él nunca la recuerda al despertar. La palabra pierde aquí su función de puente y se convierte en eco vacío. Esta ruptura del lenguaje como vínculo confiable es uno de los elementos más inquietantes del relato, pues nos obliga a cuestionar si alguna vez decimos realmente lo que queremos decir, o si nuestras palabras, por muy poéticas o precisas que sean, están condenadas a diluirse en el silencio de lo incomprendido. Otro aspecto que merece la atención es la disolución de la identidad individual. Ni el hombre ni la mujer tienen nombre. Sus cuerpos son vagos, sus voces apenas definidas. No hay biografía, no hay pasado, no hay futuro. Esta ausencia de identidad firme convierte a los personajes en arquetipos de amor imposible, del recuerdo que nunca se retiene, del rostro que se sueña, pero no se puede describir. García Márquez no pretende que el lector empatice con ellos como individuos, sino que vea en ellos la encarnación de una experiencia universal, la de intuir algo importante que se escapa entre los dedos. La tensión del relato no radica en un camino dramático, sino en una situación persistente de quietud. Nada ocurre, entre comillas, en el sentido clásico, pero todo tarde en una promesa constante no cumplida. En esta aparente inmovilidad se esconde la verdadera fuerza del cuento, una emoción contenida que no estalla, pero que empapa cada línea. Esa densidad emocional es una de las marcas de estilo de García Márquez y en este texto aparece con una nitidez extraordinaria. Para finalizar, podemos decir que Ojos de perro azul puede entenderse también como una metáfora del acto de escribir y leer. La mujer lanza un mensaje desesperado al mundo, esperando que alguien lo reconozca. El hombre, el lector de ese mensaje, nunca logra recordarlo del todo.
En este juego se insinúa la frustración del autor y la fragilidad del lector. Ambos se buscan en el sueño de la literatura, pero rara vez logran encontrarse del todo. Lejos de limitarse al ejercicio del estilo, este cuento plantea temas tan universales como la incomunicación, el deseo sin objeto, la memoria frágil y la imposibilidad de convertir lo intangible en realidad. Con una escritura económica pero simbólicamente densa, Gabriel García Márquez no solo ensaya una propuesta estética innovadora, sino que interpela al lector en su núcleo emocional. En ese sentido, Ojos de perro azul es mucho más que un cuento sobre el amor en sueños. Es una meditación sobre todo aquello que sentimos y nunca llegamos a tocar. Conclusión final y opinión personal. Ojos de perro azul es un cuento breve, pero de una intensidad inagotable. En su aparente quietud, en su atmósfera brumosa y suspendida, Gabriel García Márquez condensa una de las mayores verdades de la experiencia humana. El amor, el deseo, el recuerdo, a veces solo existen plenamente en el espacio de lo irreal. Esta historia no necesita acción vertiginosa ni giros sorprendentes para conmover, porque nos habla desde lo más profundo. Desde ese lugar donde guardamos los nombres que se nos olvidan al despertar, los rostros que intuimos, los encuentros que anhelamos y que nunca terminaron de suceder. En lo general, este cuento se confronta con una pregunta incómoda y hermosa a la misma vez. ¿Cuántas veces hemos vivido algo tan intensamente que creemos que fue real, pero se desvaneció sin dejar rastro? ¿Cuántas veces nos hemos sentido como esos personajes, cerca de alguien, pero incapaces de alcanzarlo del todo? Ojos de perro azul no se lee con la lógica, se experimenta con el alma. Y es ahí donde radica su genialidad. Esta obra es una oportunidad única. No basta con contar lo que pasa, porque casi no pasa nada, sino que exige pensar, interpretar, leer entre líneas. Y en eso reside su valor literario y académico. Es un texto que te obliga a afinar la mirada, a escuchar lo que no se dice y a sentir lo que no se toca. Cerramos aquí nuestro viaje onírico, y si al despertar aún recuerdas esta historia, quizás hayas comprendido lo esencial, que la literatura no solo sirve para narrar el mundo, sino para darle forma a lo invisible. Y ese, sin duda, es el universo donde orbitamos aquí. Es el universo de Orión.